un desdoblamiento del segundo ruido. ¿Y cómo va a sonar? Como ruido de cabalgamiento, ¿no? Bueno, así, el segundo ruido de soplado. ¿Cuándo pasa eso? El segundo ruido es muchas veces cuando hay una hipertensión pulmonar, cuando hay problemas de presión en el lado derecho, puede existir desdoblamiento. En la respiración profunda, puede existir un desdoblamiento mucho más frecuente cuando hay aumento de presión. Pero sí o sí, así como se ha puesto hoy día una. Hoy día, ¿a ustedes se preguntó el ruido cardíaco? ¿Sí, no? Sí, no. ¿No? Entonces, porque siempre le van a preguntar, es más fijo en la pregunta. El tercer ruido, como dicen, vamos a tener el tercio de la diástole. ¿Y qué va a hacer? Con un ruido de reverberación. ¿Qué quiere decir? Es como más o menos el sonido que hacemos cuando nosotros echamos un vaso de agua, llenamos un vaso de agua. Va a sonar, básicamente, va a vibrar y va a sonar. Como dice acá, es normal, se puede considerar normal hasta los adultos jóvenes, cuando bien comenzamos a tener esos mismos ruidos en la parte del adulto, y ya comenzamos a tener que escuchar una patología orgánica. Algo está pasando con el ventrículo y probablemente sea capaz, esté dilatado y eso puede ser celular y puede darle al paciente una insuficiencia cardíaca, puede que tenga una insuficiencia cardíaca y por eso tendríamos que hacer ruido. Entonces, parte del criterio diagnóstico vamos a mirar que es el tercer ruido cardíaco, ¿no? Presencia del tercer ruido cardíaco. Entonces, lo que tenemos que hacer es poco a poco juntar signos y síntomas. Si el paciente ya tenemos que ha tenido capaz un infarto, un antecedente, que está con edema de los inferiores, que tiene disnea, que tiene fatiga. Entonces, ya podemos definir si estamos con un tercer ruido capaz de insuficiencia cardíaca secundaria a un infarto de una hipertensión ese paciente. Entonces, el hecho, ¿se acuerdan del Good Doctor? El Good Doctor cuando está ahí haciendo sus casos clínicos, que comienza a acordar una cosa, otra cosa. Entonces, todos los médicos vamos a hacer eso, ustedes no lo van a hacer, cualquier van a empezar a hacer, van a juntar ideas para poder dar un diagnóstico. Es importante que le escuchen, que puedan mirar lo que es la medicina desde un punto de vista lógico, ¿no? Todo es lógica. Si no lo ven desde un punto de lógica, no van a poder muchas veces hacer la conjunción. Y esa conjunción de síntomas y signos para dar un síndrome, ¿dónde lo van a ver? Cuando hagan lo que es semiología. El próximo año, ¿no? El próximo año ya es semiología, van a hacer por esa parte. Ya no van a hacer el tercer ruido como algo seco, sino van a hacer el ruido inmerso en una patología, inmerso en un paciente que les va a contar o les va a relatar. El cuarto ruido muchas veces va a ser definido por la parte de una contracción auricular. Es decir, ¿qué quiere decir? Que la aurícula va a sufrir fuerza, con fuerza, para poder arreglar ¿qué? Un ventrículo. Y ese ventrículo probablemente puede tener ¿qué? Una hipertrofia ventricular. Si tiene una hipertrofia ventricular izquierda, ¿quién va a sufrir para llenar? La aurícula, porque la aurícula es la que se contrae para poder llenar al ventrículo. Entonces, si tenemos un ventrículo que está engrosado, va a sufrir. Y ese sufrir, por ejemplo, va a generar entonces, ese sufrir, ese cuarto ruido, esa fuerza que puede generar nuestra aurícula, que implica también que esa aurícula va a tener o va a sufrir más presión, va a tener más presión para poder llenar. Ese aumento de presión en esta aurícula izquierda, ¿qué va a traer consigo? Puede traer consigo. ¿Cómo así? Si aumenta la presión en la aurícula izquierda, ¿quién va a sufrir de presión también? Las venas pulmonares. Si aumenta la presión en las venas pulmonares, ¿quién va a sufrir de presión también? ¿Aumenta la presión? El capilar pulmonar. Y si aumenta la presión en el capilar pulmonar, si aumenta la presión hidrostática en el capilar pulmonar, ¿qué va a generar al final? Edema agudo. Es por eso que varias de las patologías que nosotros vamos a mirar, ¿qué va a terminar al final? Un edema agudo de. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de hipertrofia ventricular izquierda, por ejemplo, vamos a ver que tenemos dos tipos de hipertrofia. Una hipertrofia concéntrica y una hipertrofia concéntrica. ¿Qué quiere decir una hipertrofia concéntrica? Nuestro ventrículo se vuelve grueso, bien grueso. Y poca luz. Si normalmente era así, se va a ver así chiquitito.
¿Qué quiere decir? ¿Va a tener capacidad para albergar sangre y inyectar sangre? No. ¿Va a tener fuerza, sí o no? ¿Que va a tener volumen? No va a tener fuerza. En cambio, la parte de lo que son la excéntrica, ¿qué va a tener? Va a tener volumen harto, también va a ser capaz de tener fuerza. Pero ¿cuándo será, por ejemplo, una hipertrofia ventricular excéntrica? Ya les han comentado eso, pero no se han comentado eso. Vamos a mirar acá. Bien, ¿cómo vendría a ser una hipertrofia ventricular excéntrica? Normal vendría a ser así, normal. Concéntrica. Acá tenemos un volumen, como es, acá tenemos una alteración en la salida, porque es estenosis aórtica. ¿Cómo va a estar el volumen de cada ventículo? Chiquitito. ¿Y cómo vendría a ser una hipertrofia ventricular excéntrica? ¿Qué va a tener el volumen? ¿Estamos de acuerdo? Para que se dé esto, ¿qué tiene que haber? Más volumen, tiene que haber más presión. En cambio acá, ¿cómo va a ser? Menos volumen, más presión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué patologías solamente me dan la presión del ventículo de la izquierda? ¿Qué patologías me dan la volumen y la presión? Y lo que vamos a mirar progresivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama esto? Excéntrico. ¿Cómo se llama esto? Entonces acá, ¿cómo está el gasto cardíaco acá? Disminuido, ¿sí? Disminuido. ¿Por qué va a estar disminuido el gasto cardíaco? Pues a causa de que el volumen histórico bajito. No porque la fracción de eyección, ¿cuánto va a ser de acá? ¿Cómo va a ser su fracción de eyección? Puede ser que esté capaz tiene 80% de fracción de eyección, buena fracción de eyección, pero tiene volumen en cada eyección, tiene fuerza, pero tiene volumen en cada eyección. ¿Estamos de acuerdo? Esto vamos a ir poco a poco analizando eso. Vamos a ver. Entonces acá vamos a mirar este fonocardiograma, cómo se da que se llama. Pero esto lo vamos a analizar progresivamente después que vamos a hablar de las patologías valvulares. Como vemos acá abajo de acá la sístole y acá abajo la diástole. Acá un fonocardiograma normal. No un fonocardiograma normal acá. Tenemos nosotros un fonocardiograma ahí en sus manos. ¿Tienen o no tienen? Van a ver que sí tienen. ¿Saben dónde tienen ustedes esto? Así chiquitito, así rústico, en su grabadora de voz. ¿Han entrado a su grabadora de voz? Es lo que tiene palitos cuando va grabando. Eso puede ser lo mismo. Entonces háganle, va a formar, van a su casa y van a jugar. Entonces cuando van a jugar van a formar esta imagen, el huevito va a salir. Entonces algo rústico, es algo que se llama no obviamente adecuado para el corazón. Pero de alguna otra manera nos informa. Justo estaba comentando para el laboratorio para ver si nos pueden conseguir, bueno, ya será para la próxima ese codoppler fetal, fetal para latido cardíaco, una cosita, sería bonito para ponernos en el corazón, ¿no? Vamos a sentir el bloque más. ¿Qué pulsa? Entonces vamos a examinar. Entonces, si hablamos ya de lesiones valvulares, la parte de las lesiones reumáticas van a ser las más frecuentes que vamos a encontrar en nuestro corazoncito. También puede haber congénita, se puede ver también por misma estructurada, a veces por alteración de la misma estructura. Pero la arteria reumática es una patología bien frecuente. Capaz antes había más alteraciones y más fiebre reumática que ahora. Ahora usamos cualquier cantidad de antibióticos, ¿no? Entonces casi ha bajado la incidencia de eso. Antes las personas antiguas, sus abuelitos, sus papás mismos, antes no se curaban mucho con antibióticos, no había muchos antibióticos, se curaban con natural, y muchas veces se contagiaban justamente con el estreptococo, y ese estreptococo libera esa toxina, y esa toxina, obviamente en el cuerpo, lo que va a hacer es que me deja de crecer, es una toxina, te va a generar un anticuerpo. Y ese anticuerpo justamente puede ir a dañar ¿quién? A estas válvulas cardíacas.
y va a ir a dañarlas y las va a lesionar. ¿Y en qué forma las va a lesionar? De dos formas. O la vuelve estenótica o la vuelve insuficiente. ¿Qué quiere decir estenótica? El calibre de salida poco a poco se va a reducir. Y lo que es insuficiente probablemente que cuando vaya a cerrar esta válvula no va a cerrar adecuadamente. No va a cerrar. Hay veces también en patologías que puede existir las dos cosas, sí. Puede existir doble lesión, por ejemplo, de esta válvula. Doble lesión, que sea estenótica y sea insuficiente. Puede existir. Puede ser que sean solas las lesiones o pueden coexistir. Doble lesión mitral, doble lesión aórtica. Así de cuentas, un peor pronóstico, ¿no? Que sea doble lesión. Entonces acá decimos, ¿quién maneja más presiones y quién va a trabajar más? ¿Lado izquierdo o lado derecho? Izquierdo. La izquierda va a generar más presiones, va a manejar más presiones. Entonces el derecho, es por eso que la parte izquierda tiene más posibilidades de que haya una lesión que el lado derecho. Entonces, en el lado izquierdo, ¿quién es la válvula que más sufre lesión? Justamente la lesión reumática va a ser la mitad. Y es la que más trabaja también. ¿Por qué? Porque acuérdense que la mitad va a tener superasteninosa para poder resistir la presión del ventrículo. Esta válvula va a sufrir bastante presión y gradientes de presión que al final se puede lesionar. Después en incidencia va a ser la válvula aórtica, ¿no? Pero igual, estas dos son importantes, ambas pueden tener, al final de cuentas, tanto estenosis como insuficiencia. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. Entonces, acá interesante, ¿no? Esta parte de internet, más o menos cómo nos muestra, ¿no? A medida que acá está una pequeña estenosis y miren, poco a poco, ¿qué va a pasar? Se va a ir estenosa. Y se va poco a poco estenosando. ¿Qué va a pasar? Acá hace una similitud con una tubería, ¿no? Acá miren, tenemos un gran calibre y acá prácticamente no tenemos un chiquitito calibre. Acá está prácticamente cuando nosotros regamos nuestra huerta. ¿Qué va a pasar con la pared? Para mantener una buena presión normal, ¿qué va a pasar? Acá tenemos paredes regularmente gruesas. Pero a medida que poco a poco se va cerrando este orificio, para poder mantener esta presión en el lugar, ¿qué tenemos que hacer? Engrosar. Entonces, este engrosamiento también se va a dar en nuestro ventrículo. ¿Cómo se va a llamar este tipo de engrosamiento? Miren, este engrosamiento, ¿qué va a perder? Va a perder la luz, ¿no? ¿Cómo se llama este tipo de engrosamiento? ¿Concéntrico o excéntrico? Concéntrico. Pero también puede ser que haya un crecimiento excéntrico. Puede haber un excéntrico grande, mucho más grande, para que se dé un crecimiento excéntrico. ¿Qué tiene que haber? Solamente tiene que haber presión. ¿Qué más tiene que haber? Volumen. Entonces, en esta lesión estenótica, ¿hay volumen? ¿Nos dará una lesión excéntrica? No. ¿Qué nos dará? Una hipertrofia ventricular concéntrica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si la estenosis nos da una hipertrofia ventricular concéntrica, la insuficiencia aórtica, ¿qué nos dará? Una hipertrofia ventricular izquierda excéntrica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una insuficiencia, vamos a tener volumen o no. ¿Cómo vamos a tener más volumen si no tenemos volumen? ¿Cuánto? Porque puede ser que la insuficiencia aórtica, si tenemos insuficiencia aórtica, va a salir, se va a eyectar la sangre, pero como está dañada la válvula y no cierra la válvula porque está insuficiente, ¿qué va a pasar con la sangre? Va a regresar al ventrículo de forma retrógrada. ¿Va a tener más volumen? Va a tener más volumen. ¿Va a tener más presión? Pero va a tener más presión. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a crecer nuestro ventrículo izquierdo de forma excéntrica? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está clarito? Sigamos avanzando. Entonces, si hablamos ya acá, hablamos que de la parte de la circulación, va a ser una pequeña etimología más frecuente. Y miren acá tenemos esta parte. Acá tenemos nuestra válvula aórtica, prácticamente estenosa. Cuando se estenosa esta parte, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto de presión maneja esta parte de acá en nuestra aorta más o menos? 120, 80. Pero ¿qué tenemos acá? Un pequeño huequecito donde va a pasar la sangrecita. ¿Qué quiere decir? Que el ventrículo tiene que hacer fuerte presión para que
pueda de alguna otra manera llegar a 120. ¿Qué quiere decir? Que acá más o menos voy a tener, digamos, 200 de presión. 200 de presión. 200, digamos, seria. 200 de historia. ¿Por qué? Hago 200 de fuerza. ¿Qué habrá? Con furia va a salir, digo, con la plaga por beneficio. ¿Cuánto va a generar presión acá? ¿Solamente cuánto? 120. Que acá sale 200. ¿Cuánto llega acá? 120. ¿Quién hace perder esa presión? Esta válvula, este huequito pequeñito. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Es igual cuando ustedes lo están regando. Si ustedes oprimen ahí la parte de esta manguera, en la manguera va a estar fuerte presión, ¿sí o no? Pero posteriormente no va a haber presión, igualito. Acá no va a haber presión, acá sí va a haber fuerte presión. Entonces, si nos damos cuenta, ¿cuánto tiene acá de presión? 120. ¿Cuánto tiene acá de presión? 200. ¿Cuánto de gradiente de presión hay acá? 80 milímetros de mercurio de presión. Entonces, debería haber 80 milímetros de mercurio de presión, normalmente. No debería haber. ¿Se acuerdan cómo era la curva? Si esto estaba normal, si acá había un hueco normal, había una válvula normal, ¿cuánto tenía que tener acá de presión? ¿200? No. ¿Cuánto tenía que tener presión acá normalmente? 120. 120, 120. Bajaba 80 y se cerraba. Entonces, pero ahora, como no puede, como está este hueco, esta válvula se ha hecho chiquitito, ¿qué va a pasar? Yo tengo que aumentar la presión a 200, más o menos. ¿Para qué? Para que por acá salga disparada la sangre y acá cuánto me genere 100. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hay una estenosis aórtica, ¿qué va a generar? Una diferencia de presión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está fácil? Y si me genera una diferencia de presión, ¿qué quiere decir? Que acá va a haber más presión, ¿sí o no? ¿Hay más volumen? No, hay solamente más presión, más presión. Y es por eso que me va a generar un miocardio, una hipertrofia ventricular concéntrica, es ¿cómo estará el eje cardíaco en esta patología? Debido a la... Ahora, si tiene, miren acá, gran cantidad de músculo, gran cantidad de músculo, por acá viene el ATG, ¿sí o no? El ATG va a sufrir, ¿sí o no? ¿Qué puede tener muchas veces? Bloqueo de rama. ¿Estamos de acuerdo? Y el bloqueo de rama izquierda, ¿a dónde se ve el eje? ¿Al lado derecho o izquierdo? A la izquierda. Pero si estamos en el bloqueo de rama izquierda, el eje se va a la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Han comprendido este gradiente de presión? Entonces, ¿cómo dicen? No, va a haber más trabajo donde está la sangre, sufre más el corazón para proyectar. Y lo que va a generar es una hipertrofia ventricular concéntrica izquierda. Eso va a generar un volumen sistólico menor, ¿cierto? Porque va a estar más chiquito y poquito. Y eso va a generar una disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué va a disminuir? Porque puede ser que el gasto cardíaco esté igual al volumen sistólico por la frecuencia. El volumen sistólico está disminuido, ¿cómo va a estar el gasto cardíaco? Disminuido. ¿Y la fracción de eyección cómo va a estar? Realmente va a estar alta, yo digo normal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay alta cantidad de músculo. El problema no es el músculo, el problema no es el volumen, el problema es el volumen. ¿Por qué hay menos volumen? Porque se ha vuelto grueso. ¿Por qué se ha vuelto grueso? Para poder vencer este estenosis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al final, ¿qué va a pasar? Como acá hay más presión, ¿no? Hay más presión. ¿Dónde va a ir esa presión más? Más presión. Acá comienza a elevar las presiones en la auricular izquierda. Si comienza a elevar las presiones en la aurícula izquierda, ¿dónde se va a reflejar esta elemento de presión de la aurícula izquierda? En la vena pulmonar. ¿Dónde va a llevar la pulmonar? Al capilar pulmonar. Va a elevar el capilar pulmonar. Y se elevan las presiones en el capilar pulmonar. ¿En qué va a terminar al final de cuentas? Edema agudo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está fácil? En forma retrógrada. Está clarito esta parte, ¿no? Sigamos avanzando. Y acá. ¿Qué nos dice acá? Hemos dicho que hay dos tipos de
hipertrofia ventricular, tanto que sean lo que es el concéntrico y el excéntrico. Excéntrica y concéntrica. Ambos, ¿dónde va a estar el eje desviado? Hacia la izquierda. Ahí sí no hay duda, todo va a ser a la izquierda. Hacia la izquierda y hacia la izquierda va a estar la derecha. ¿Qué ha pasado acá? Había una estenosis de la válvula aórtica. Si una estenosis de la válvula aórtica va a generar un nivel de presión y acá va, digamos, a haber 200 de presión. Hemos dicho, ¿no? Más o menos acá. 200 de presión acá. ¿Y acá cuánto va a llevar inversamente? 120. ¿Por qué pasa eso? Porque acá mi válvula está estenosa. Está chiquitita. Está chiquitita. Y va a generar un nivel de presión. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto va a salir? Por acá va a salir, ¿no? A chisguetazos va a salir la sangre. ¿Cuánto será el volumen sistólico acá? Más o menos. Acá está el neumático normal, acá está normal. ¿Cuánto le echan acá más o menos? ¿Cuál es lo normal? 70. Si se contrae esto, como está normal la válvula, ¿cuánto va a ser el volumen sistólico acá? 70, ¿sí o no? El efectivo es 70. Sale 70 y regresa. Cuando regresa, ¿qué va a pasar? Se cierra. ¿Cuánto va a ser el volumen sistólico total entonces? 70. ¿Estamos de acuerdo? Presión, ¿cuánto va a ser presión acá? 120 milímetros de mercurio. ¿Cuánto va a ser presión acá? 120 milímetros de mercurio. ¿Hay algún problema? No hay ningún problema. Todo está normal. ¿Estamos de acuerdo? Vamos por este lado. Acá, ¿cuánto tenemos de presión? 200. Para poder vencer esta estenosis y que salga chisquetazos en la sangre. ¿Cuánto vamos a tener acá de presión? 120. Ahora, acá tenemos, como dicho, a 200, ¿no? 200 milímetros de mercurio. ¿Cuánto tendremos de volumen acá? ¿Será 70? Menos, ¿sí o no? ¿Le ponemos 40? Ya, 40. ¿Estamos de acuerdo? Sale y está esos 40. ¿Acá cuánto llega? 40. Llega a 40, después regresa y ¿qué va a pasar? Lo tapa, ¿sí o no? ¿Algún reflujo hay? No hay nada. ¿Cuánto es el volumen sistólico final entonces? 40. ¿Cuánto regresa? 0. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, acá que tenemos prácticamente acá va a ser una insuficiencia aórtica. ¿Qué va a pasar cuando hay una insuficiencia aórtica? Vamos a tener prácticamente una hipertrofia ventricular excéntrica. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tenemos de volumen acá? A ver ustedes mismos, díganme. Casi 70, casi el doble, ¿sí o no? 120. Ah, 120. 120 mil. ¿Sí o no? Hace la contracción. ¿Cuánto sale? 120. 120 sale. 120 mil. ¿Qué va a pasar? Presión. ¿Cómo va a estar? Capaz va a estar normal, no sabemos. ¿Pero cuánto inyectó? 120. ¿Cuánto es acá? 120. ¿Qué va a pasar después de que haya salido inyectada la sangre? Acá está. ¿Se cierra o no se cierra? No se cierra, se mantiene abierto. ¿Qué va a pasar en 120? Va a empezar nuevamente a regresar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto regresa? Vamos a decir que regresa 80. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí vemos lo que es el método de la tiendita. ¿Cuánto boté? Más 120. ¿Cuánto he perdido? ¿Cuánto es mi volumen sistólico final entonces? ¿Estamos de acuerdo? 40 volumen sistólico final. Y acá 40 volumen sistólico. ¿Está disminuido o está disminuido? No. Acá, porque tiene un pequeño espacio, y por eso ahí está poquitito. Y acá, no es porque no tenga un pequeño espacio, sino que y ya está harto, pero también regresa. ¿Por qué regresa harto? Porque tenemos una insuficiencia aórtica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está fácil? Entonces, en ambos,
Si acá aumenta, acá regresa la cantidad de sangre, ¿qué va a generar? Más presión acá, más presión acá, más presión acá, y al final, ¿dónde va a ir esto? Al pulmón. ¿Y el pulmón qué va a generar? Edema agudo del pulmón. Igual acá, más presión acá, más presión acá, más presión acá, ¿dónde va a ir? Al pulmón. ¿Y el pulmón qué va a generar? Edema agudo del pulmón. ¿Estamos de acuerdo? En ambos sitios se van a generar edema agudo del pulmón, pero de diferentes formas de actuar. ¿Está clarito esta parte? ¿Se han confundido? Creo que no, ¿no? Entonces sube y sube. Entonces acá, simplemente, ¿cómo se llama eso? Volumen sistólico neto. Neto, neto, neto. Acá, ¿cómo está el volumen sistólico? Puede estar aumentado, ¿sí o no? Pero el neto está reducido. Y está 120, ¿pero cuánto baja? 80. ¿Cuánto netamente ha inyectado? Solamente inyectado 40. ¿Está claro? ¿Está fácil? Entonces, al fin de cuentas, por eso hemos dicho que el edema agudo del pulmón se puede generar. ¿Por qué? Si regresa acá la buena cantidad de sangre, regresa gran cantidad de sangre acá, va a generar un aumento de presiones acá. ¿Cuánto llevan las presiones acá? Como es acá, miren, llegan de 25 a 40. 25 a 40. ¿Qué quiere decir? Que estas venas de acá, ¿cuánto van a tener? 25 a 40 milímetros de mercurio. ¿Dónde se va a ir eso? Al capilar pulmonar. El capilar pulmonar, ¿cuánto era lo normal de presión? ¿Se acuerdan? Era 7 milímetros de mercurio, ¿sí o no? 7 milímetros de mercurio. ¿Cuánto está llegando ahora? 40, digamos 30 milímetros de mercurio. ¿Alto dónde está? Alto. ¿Qué tenemos? Alta presión hidrostática. Y alta presión hidrostática, ¿qué nos va a dar? Como hemos dicho, edema, una congestión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está fácil? ¿Han comprendido esta parte? Simplemente en forma retrógrada. Entonces ya saben que es una hipertrofia ventricular concéntrica y una hipertrofia ventricular excéntrica. ¿Dudas hasta ahí? Está bien, ¿no? Ya estamos avanzando. Sigamos avanzando. Entonces, antes de pasar a la parte mitral, estamos ahí. Ahí está, eso falta. Ya hablaba de flujo coronario. Si hablaba de flujo coronario, hasta que después acá, ¿cómo va a estar el flujo coronario? ¿Cómo era la delegación del miocardio, de las arterias epicárdicas, ¿no? Daban sus indicaciones, ¿cierto? La parte interna del miocardio. ¿Cómo está este miocardio? Engrosado, está gran cantidad engrosado. Generalmente, ¿cómo va a estar? En bastante contracción. ¿Se podrá irrigar normalmente esta parte interna del corazón? No va a estar bien irrigada. Entonces va a sufrir. Va a estar sufriendo. Puede infartar, puede infartar. La siguiente. ¿De dónde salían las arterias coronarias de derecha e izquierda? Prácticamente de un ladito y otro ladito justamente de la salida de nuestra aorta, ¿cierto? Entonces, si sale acá, de esa parte, digamos, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo se profunde mejor nuestro miocardio? ¿En la sístole o en la diástole? En la diástole. ¿Qué pasa si yo comienzo a tener esta caja de acá, se comienza a bajar el flujo, digamos, el retrógrado de la sangre? Y estamos 120 mililitros y comienza a regresar. En presión, ¿qué quiere decir? Y hemos llegado acá a 120 milímetros de mercurio, nosotros estamos hablando de presión. Y como va a regresar, ¿a dónde tenía que regresar? A 80, ¿cierto? 80 milímetros de mercurio, y de ahí debería cerrarse, ¿cierto? Pero se cierra, no se cierra. ¿Por qué no se cierra? Porque está insuficiente la válvula, ¿cierto? Como está insuficiente la válvula, sigue pasando, sigue pasando la cantidad de sangre. ¿Y qué va a pasar? ¿Este 80 quedará ahí? No, va a estar 70, 60, 50, 40, y recién en 40 nuevamente se va a contraer nuestro corazoncito. Entonces, ¿cuánto de diastólica va a tener este paciente? 40. ¿Cuánto de sistólica va a tener? 120. 40 de sistólica, 120 de sistólica y 40 de diastólica. ¿Dónde se perfundían mejor las arterias coronarias? Con la presión diastólica. ¿Se podrá perfundir bien con 40 de diastólica?
va a haber un flujo coronario deficiente. Ahora sí te entendí esa parte del flujo coronario. Entonces, vamos a la parte. Esta reverberancia que regresa la sangre, que regresa la sangre, ¿dónde se va a dar? ¿En sístole o en la diástole? Acá. Sencillo, sale para arriba. Después regresa. ¿En dónde se da este reflujo acá en insuficiencia aórtica? ¿En la sístole o en la diástole? En la diástole. Acá me hago mi contracción y me encuentro con estenosis y digo ¿dónde me genera este soplo acá? ¿En la sístole o en la diástole? Es por eso que nosotros cuando vamos a escuchar, cuando vamos a mirar la gráfica y los soplos clásicos, ¿cómo está la estenosis aórtica? ¿En dónde va a estar? ¿En la sístole o en la diástole? En la sístole. Creciendo y decreciendo. Creciendo y decreciendo. Tratando que se llama de alguna manera vencer a esta válvula aórtica estenosa. ¿Estamos de acuerdo? En la parte de acá, en la insuficiencia aórtica, ¿dónde va a estar el problema? ¿En la sístole o en la diástole? Me he dicho que estaba en la diástole. Y si estaba en la diástole, ¿dónde va a estar justamente el soplo? En la diástole. Entonces, como es alto sonido y después poco a poco va disminuyendo. Lo que ustedes decimos clásicamente como qué sonido, como es siempre lo define como un guau. De grande a pequeño. ¿Por qué va a ser de más a menos? Porque con cuánto de presión iniciábamos, con 120, digamos. ¿A cuánto llegábamos a? 40. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es más. Entra más rápido y regresa más lento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está comprendida esta parte de lo que es estenosis aórtica y insuficiencia aórtica? Sigamos avanzando. Entonces, si ya nosotros vamos a la parte de lo que es la válvula mitral, tanto la insuficiencia aórtica como disminuir acá en la sangre de la aurícula izquierda. ¿Qué quiere decir? Si acá tenemos una estenosis aórtica, estenosis mitral, ¿quién va a sufrir ahora? ¿Sufrirá nuestro ventrículo ahorita? No. ¿Quién va a sufrir? Por encima de la estenosis. ¿Quién está por acá? La aurícula. ¿Qué quiere decir? Que la aurícula va a sufrir. Justamente ¿para qué? Para poder llenar nuestro ventrículo. ¿Por qué? Porque vamos a tener solamente un huequito chiquitito acá para poder que pase la sangre. Va a sufrir básicamente nuestra aurícula para poder llenar este ventrículo. ¿Cuánto se llena el ventrículo entonces? ¿En la sístole o en la diástole? En la diástole. Entonces, ¿para qué va a servir eso? Para poder identificar nuestro soplo. Entonces, ¿dónde se ve este soplo? ¿Quién nos sopla acá? ¿En la diástole o en la sístole? Diástole. Entonces, ¿qué pasa? Si no se acaso mete un huequito donde va a pasar la sangre poquitito, ¿qué va a pasar? Esta aurícula, ¿qué va a pasar? Va a crecer. ¿Y por qué va a crecer? Porque va a haber más volumen y va a haber más presión. ¿Por qué va a haber más volumen? Porque no va a pasar toda la cantidad de sangre, sino que va a demorar en pasar. Entonces poco a poco la aurícula va a ir creciendo. Y si va creciendo esta parte de la aurícula, ¿qué va a pasar? Va a aumentar presión, más presión. Las venas pulmonares, ¿cuánto van a tener más? Más presión. Las venas pulmonares, más presión. ¿Dónde va a ir eso? A nuestro capilar pulmonar. El capilar pulmonar, ¿qué va a pasar? Más presión. ¿Y más presión qué va a generar? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está fácil? Al final todo termina en un pulmón, ¿sí o no? Todo termina en un pulmón. Todo el pulmoncito es triste. ¿Qué más va a pasar? Si comienza a tener más volumen y más presión y comienza a crecer,
¿Quién viene por acá? ¿Quién está por acá? Acá está el nodo sinusal, si no tiene una timia, acá las tres por acá no hay que. Como va a crecer, ¿quién se va a afectar? La conducción que está en esta parte. Las demás no tienen por acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Puede existir un múltiple de focos de inicio de contracción, de inicio de actividad eléctrica. ¿En qué va a terminar? Lo que se llamamos fibrilación. ¿Estamos de acuerdo? Esta fibrilación auricular, ¿qué quiere decir? Antes siquiera se contraía así, ¿no? Para poder pasar la sangre. Pero la fibrilación está así. ¿Podrá contraerse para poder que pase la sangre? No. Si no pasa la sangre, ¿qué va a pasar? Menos cantidad, el ventrículo se va a llenar. Si se llena menos cantidad del ventrículo, ¿hay buena cantidad de volumen sistólico? No, menos cantidad de volumen sistólico. Al final de cuentas, ¿qué va a llevar? A una insuficiencia cardíaca. Es lo que vamos sacando. Más presión, por ejemplo, en la aurícula va a generarme, no, más presión en el ventrículo va a generarme más, una aurícula más grande, con más presión. Esa más presión que me va a llevar a una fibrilación auricular. Esta fibrilación ¿qué va a llegar? Me va a determinar menos llenado ventricular, ¿sí o no? Porque si está en fibrilación, ¿va a poder contraerse? No. ¿Va a poder llenarse rápidamente esto? No. Peor que aún si está estenoso. Menos llenado ventricular. Siempre llenado ventricular, ¿qué va a pasar? Más debilidad dentro del corazón. Y si hay más debilidad, ¿qué nos va a llevar? A una insuficiencia cardíaca. En forma retrógrada, ¿qué va a pasar con la aurícula? Va a empezar a dilatar. Más presión, más presión, más presión, más presión. ¿Dónde va a llevar? A un aumento de la presión arterial pulmonar. Al final, ¿qué va a terminar? Edema pulmonar. ¿Estamos claritos hasta ahí? ¿Se van a olvidar? Espero que nunca se olviden, ¿no? Entonces, si ya tengo acá aumento de la presión capilar, más presión en la cavidad pulmonar, ¿cuánto es lo normal de presión capilar? Era 7 milímetros de mercurio. ¿Cuánto dice que aumenta? De 25 a 40. ¿Qué quiere decir eso? Que acá ¿cuánto va a tener presión? Digamos un promedio, 30. ¿Acá cuánto va a tener? 30. ¿Cuánto va a tener acá? 30. ¿Cuánto va a tener acá? 30. Acá va a tener 30. ¿Cuánto es lo normal? 7. ¿Cuánto tiene ahora? 30. Pues me generó que ya no vuelve como. Pero no solamente queda ahí la patología, sino sigue para atrás. ¿Qué va a pasar acá? Vamos para el otro lado. En nuestra arteria pulmonar, acá viene la arteria pulmonar, por acá, la arteria pulmonar. Creo que está acá la arteria pulmonar. La arteria pulmonar, sus troncos, digamos. La arteria pulmonar, ¿cuánto tenía de presión la arteria pulmonar? 25 sobre 8 más o menos. ¿Se acuerdan, no? La arteria pulmonar, esa presión sistólica 25 y sistólica 8 más o menos. Pongamos un promedio, 25 ya. 25. ¿Cuánto va a tener acá? 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 25. ¿Dónde se va a verificar eso hasta los capilar pulmonar? ¿Cuánto llegaba? 7. Ahora, ¿cuánto tengo acá? 30. ¿Qué quiere decir acá? Va a tener 30. ¿Ustedes creen que con 25 voy a llegar a vencer a 30 del otro lado? No, señor. ¿Qué dice el cuerpo? No. Algo está pasando acá. Acá yo tengo 25, tú me estás mandando por acá 30. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabes qué? Tienes que aumentar. Ya no va a ser 25. Ahora va a ser 40. 40. ¿Quién me marca 40? El 25 ya no me va a dar 25. ¿Cuánto me va a dar? 40. ¿Qué quiere decir? Que me va a generar una hipertensión pulmonar. Igual que la hipertensión arterial, ¿no? Cuando hay hipertensión arterial, ¿qué me generaba en el ventrículo izquierdo? Una hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Entonces, si yo tengo una hipertensión pulmonar, ¿qué me generará? Una hipertrofia ventricular izquierda o derecha. Es por eso que me puede generar al final una hipertrofia ventricular derecha. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente es lógica, ¿sí? Aumenta la presión, aumenta, con el retrogrado, todo. ¿Hasta ahí está comprendida esta parte? Está comprendida. Sigamos avanzando entonces. Entonces, al final, ¿en qué termina todo? En edema agudo de pulmón. Siempre va a ser en forma retrógrada los daños en nuestro corazón. Es por eso que cualquier cosita que pase en nuestro corazoncito repercute bastante en nuestro pulmón. Sigamos avanzando.
Si hablamos un poquito de lo que son las cardiopatías congénitas, ya pasando a este. Ah, no, antes de pasar acá, vamos a mirar esta parte. ¿Dónde estaba el problema de para poder llenar el ventrículo? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la estenosis que tenía que contraer fuerte la aurícula para poder llenar el ventrículo? ¿Dónde se llenaba el ventrículo? En la diástole. Entonces, ¿dónde sería eso? ¿En la sístole o en la diástole? Entonces, acá los 3 minutos va a ser acá, ¿no? En la diástole. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Entonces ya están todos comprendidos la parte de los ojos. Y cuando hablamos de insuficiencia mitral, es diferente. ¿Dónde va a estar el soplo? En la sístole. ¿Por qué está el soplo en la sístole de insuficiencia mitral? Acuérdense, ¿qué pasa en insuficiencia mitral? Está grande, ¿sí o no? Está grande en la parte de nuestro órgano mitral. ¿Qué quiere decir? Va a estar grande nuestra parte mitral, no va a ser insuficiente. ¿Qué va a pasar? Se va a contraer. Al momento de contraerse nuestro ventrículo, ¿qué va a pasar? Va a salir inyectada por acá la sangre, normal, por la arteria aorta. Pero ¿qué va a pasar acá? Como está con un hueco, ¿va a tapar o no va a tapar el regreso de sangre? No va a tapar. Y si no tapa, sale sangre por acá, normal, por acá. Claro, pero acá les voy a decir que no lo va a cerrar completamente. No lo cierra. No, o sea, no lo cierra, por hecho. Se regresa ahí y no lo cierra. Normalmente debería estar ahí, ¿no? Ahí cerrado, pero no se cierra. Y como queda un huequito ahí, ¿qué va a pasar? Va a regresar sangre ¿a dónde? A la aurícula izquierda. Y si regresa sangre a la aurícula izquierda, ¿qué va a pasar? Igualito que hemos dicho, ¿no? Esto va a aumentar el tamaño, más grande, más grande, más grande. Con cada sístole más grande, más grande, más grande, más grande. Más presión, más volumen y más presión. ¿Dónde va a repercutir? Al pulmón. ¿Qué va a generar? Edema agudo. ¿Estamos de acuerdo? Estos flujos que se miden así para arriba, para abajo, eso se mide también en lo que es el ecocardiografía. En la ecocardiografía miramos estos flujos, cómo regresa la sangre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la sístole, ¿qué va a pasar? Sale por acá la sangre normal y por acá regresa la sangre. Entonces, ¿dónde será el soplo en insuficiencia mitral? ¿En la sístole o en la diástole? En la sístole. ¿Estamos de acuerdo? Y en la estenosis mitral, ¿dónde será el soplo? En la diástole. Sístole y la diástole. ¿Sístole para quién? Para lo que es la insuficiencia mitral. Y diástole para lo que es la estenosis. ¿Estamos de acuerdo en esta parte? ¿Dudas? No, está fácil. Es por eso que miren, cuando hemos visto acá, estenosis mitral, ¿dónde va a ser su soplo? En la diástole. ¿Y insuficiencia mitral, dónde va a ser el soplo? ¿Está clarito? ¿Se van a olvidar? Con eso que sepan hasta acá, soy feliz. Cuando ustedes vayan a hacer la parte de medicina 1, medicina 2, medicina 3, ahí van a hacer por qué más grande, por qué más otro tipo de cosas. Que sepamos hasta acá, está muy bien. Esperemos que esté todo comprendido, ¿no? Dudas hasta acá, para pasar. Ya no creo que haya dudas, estamos perfectos. No sé, un poquito de... miren, acá hay una... Vamos a mirar acá. La toma para externar. Miren, acá. Acá cuando vengan a ver, van a ver la gravilla de presión. Miren, acá se va a marcar que se llama el flujo, ¿no? ¿Cómo hacer el flujo? Y se dan cuenta de los flujos, ¿cómo son? Con fuerza. Bueno, cuando hemos visto la anterior vez, acá no más chiquitito, ¿no?
acá es grande. ¿Por qué? Porque tiene gran cantidad de fuerza para poder vencer la estenosis. Ahora vamos a hacer insuficiencia aórtica. ¿Cómo se proyecta y va regresando? ¿Dónde mide esa parte? ¿Quién no hace eso? No va a hacer el Doppler. Y eso que sale. El otro no había esta parte para abajo, sino para arriba. Porque va a regresar. Miren, obviamente van a mirar con esa intención. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Miren. Ahí, ¿no? Entra y sale, se dan cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque está regresando el flujo, ¿no? Vamos a mirar una. Este es una estenosis mitral. Acá está la aurícula, ¿no? Acá está el ventrículo. Acá está la aurícula y acá está el ventrículo, ¿cierto? Mi hermana como sufre. Sufre para llenar, se lo cuenta, con fuerza. ¿Qué quiere decir? Que hay una estenosis, está sufriendo. Ahora vamos a mirar la insuficiencia. La insuficiencia es la bonita. ¿Por qué no auriculares? Acá. ¿Dónde están los ventrículos? Acá mismo. Acá no hay como un flujo que va a ir para atrás. Normalmente debería ir de acá para acá, ¿cierto? Pero va a ir un flujo que va para atrás. Vamos a mirar, ojalá que nos ponga. Ahí está. ¿Han visto? ¿Esto cómo regresa? No debería regresarse, porque se cierra, ¿cierto? Esto como hay flujo de ida y vuelta, ¿cierto? Ahí también, mira cómo regresa. Ese como fueguito que sale, ¿qué quiere decir? Que está regresando. ¿Qué va a llevar? Presión y volumen. Todo eso, ¿no? Pobrecita, nada. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, un reemplazo valvular, una prótesis valvular. ¿No? O si no, a veces se puede colocar también, así como se pone un stent, también se puede colocar una valvulación. Si es un stent, no se puede colocar. Depende también de la gravedad. Mira, por eso también, que las justas se abren. Acuérdense que puede haber grados de estenosis y grados de insuficiencia, pueden incluir las dos cosas. No solamente la censura posterior. Vamos a poner. En las imágenes bidimensionales ¿no es el ventrículo? Acá está el ventrículo, acá está el ventrículo. Se contrae mi hijo, hace para atrás. Regresa todo. Y si regresa todo, ¿quién va a crecer? La aurícula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo regresa? Ese es el conducto. ¿Cómo regresa? ¿Cuál es la aurícula? ¿Cuál es el ventrículo? Con la sístole sale. ¿No puede? Con la sístole. Está regresando. Espero que no se olviden que después poco a poco va a crecer esa aurícula. La cardiopatía ya es un poquito delicada su libro, lo que es la cardiopatía congénita. Vamos a mirar que ahora es estenosis y con los cortocircuitos o Shank, dicen. Estenosis pueden mirar el clásico de estenosis aórtica congénita. Si es una estenosis aórtica congénita, ¿qué le va a generar? ¿Quién va a dañar? ¿Al ventrículo izquierdo o al ventrículo derecho? Al izquierdo. ¿Qué le va a generar? Hipertrofia concéntrica y hipertrofia excéntrica. Estenosis aórtica. Una concéntrica, ¿sí o no? ¿Acaso es insuficiencia? No.
Entonces va a ser una hipertrofia ventricular consciente, ¿no? Y otra cosa importante es la coartación aórtica. Esta coartación aórtica, miren, ¿qué quiere decir? Sale la aorta, ¿qué va a pasar? Se va a estrechar. Entonces, ¿qué va a generar esto? O sea, es interesante porque yo tengo una anécdota. Yo que estaba rotando y me tomaron así un dedo, pues. Tomaron la presión a un paciente. Y yo saqué una presión real. Y en el monitor, ¿cuánto estaba? Y estaba diferente el monitor. El monitor me marcaba presión normal. Y yo le tomaba la presión acá, estaba la presión alta. ¿Cómo va a ser eso? Que no se tomaba, ya estaba en la presión. ¿Qué había tenido ese paciente? Había tenido una coartación de la aorta. ¿Qué quiere decir? Que esto va a funcionar igual con estenosis aórtica, ¿sí? Similar. O sea, simplemente que el problema está un poquito más allá, ¿no? En vez de estar acá, la estenosis, ¿dónde va a estar? Si viene, ¿no? ¿Dónde va a estar? En vez de estar acá la estenosis, ¿dónde va a estar? Acá. ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir? Que va a haber dos partes importantes. Si hacemos una vez. Antes de la estenosis y después de la estenosis. ¿Qué pasaba en el ventrículo izquierdo cuando teníamos una estenosis aórtica? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba con el ventrículo aórtica? ¿Cómo estaba con el ventrículo? Con 200 de presión. ¿Y cuánto salía solamente por después de la estenosis? 120. Igualito. Acá, digamos, acá cuando hay estenosis, acá va a haber menos presión y acá va a haber más presión. Antes de la estenosis, ¿qué vamos a tener? Alta presión. Y después de la estenosis, ¿qué vamos a tener? Baja presión. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, acá podemos tener 160 de presión y acá, ¿cuánto vamos a tener? 120 de presión. ¿Por qué cae la presión? Porque acá tiene una estenosis. ¿Estamos de acuerdo? Claro, no es una coartación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién sale de acá? Ya sabe todas las arterias que van a irrigar la parte de los miembros superiores. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto tendremos de presión en los miembros superiores? 160, 90, digamos. ¿Cuánto vamos a tener en los miembros inferiores? 120. ¿Cuál será más importante tener en cuenta? ¿Esta o esta? Las dos, obviamente. Pero ¿cuál más, inclusive? El de 120. ¿Qué pasa si es una coartación severa? Tiene 160. Como es tanta la coartación, ¿qué pasa si está acá 80 de presión? ¿Quién sigue más acá abajito? Acá están los riñoncitos. Y acá están las ilíacas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién no se va a perfundir? Los riñoncitos. Los comienzos superfundir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es lo que va a generar una coartación. ¿Qué hay que hacer entonces? Una prótesis para poder solucionar eso. Lo que tienen que hacer es lamparse. Lampar es un problema, se puede generar estrobos, daba alta, ¿por qué? Porque yo medía la parte superior y en los miembros inferiores. ¿Está clara esta parte de la coartación? Nunca se debe engañar. La parte anterior de la coartación siempre va a estar elevada y la parte posterior siempre va a estar disminuyendo. ¿Ya? Siempre va a haber un gradiente de presión elevado. ¿Por qué? Por la estrechez, por esa coartación. Listo. Sigamos avanzando. Después vienen los shams, ¿no? Lo que es cardiopatía, lo que son de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. El conducto anterior, ustedes ya están torpes, inclusive porque ustedes ya están haciendo embriología, ¿sí o no? Ya esta parte están viendo esta parte superior, prácticamente hacer la comunicación tanto de lo que es la parte pulmonar con la arteria aórtica. Y esta comunicación se va a dar justamente en la parte tal. ¿Por qué? Porque hay diferentes presiones. Cuando nace, cambia las presiones y comienza a tener más presión la parte sistémica. Entonces, normalmente debería cerrarse eso, ¿no? Entonces, a veces no pasa eso. Mantiene permeable. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tiene de presión nuevamente nuestra arteria aorta? Ahora recordémonos, 120, 80. ¿Cuánta presión tiene la arteria pulmonar? 25, digamos, sobre 8. ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde va a ir la sangre? De acá de la aorta a la pulmonar, de la pulmonar a la aorta.
la aorta, va a ir ahí. Tanto en la sístole como en la diástole. ¿Sí o no? De acá para acá va a ir, de acá para acá va a ir. Tanto en sístole como en diástole. ¿Sí? Va a ir de acá a acá, en la parte de izquierda. Ahora digamos, cuenten, si va en la parte de izquierda, la parte derecha, será una cardiopatía cianótica o acianótica probablemente. Probablemente sea acianótica, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy mezclando la sangre venosa con sangre arterial para la parte sistémica. No, esta parte está con oxigenación, y la parte oxigenada se va a ir a la arteria pulmonar. No es viceversa, no es que de acá de la pulmonar se vaya a la aorta. Entonces, generará cianosis, pues probablemente no generará cianosis. Entonces, como vemos, ¿qué va a generar entonces esto? ¿Me generará un soplo? Esta parte de acá. Sí, porque no es una comunicación normal. ¿Y el soplo dónde será? ¿En sístole o en diástole o en ambos? En ambos, ¿sí? En ambos va a ser. En sístole más fuerte, en diástole menos fuerte. ¿Por qué es más fuerte en sístole? Porque estamos manejando 120 a 25. En cambio en diástole solamente manejamos de 80 a 8. ¿Dónde va a ser más fuerte? En la sístole. Y después va a ser menos fuerte en la diástole. Pero tanto en sístole y en diástole, ¿qué quiere decir? Que va a estar como un soplo. ¿Qué quiere decir? Va a estar ¿no? Sístole más fuerte, diástole menos fuerte. ¿Qué le llama? Soplo de la maquinaria. ¿Por qué? ¿Y ustedes cómo lo van a mirar en la parte de la gráfica? ¿No? Grande. ¿Estamos de acuerdo? Más fuerte acá y menos fuerte. ¿Por qué? Porque acá ¿cuánto manejamos de presión? 120. ¿A cuánto manejamos de presión? 80. 25, 8. La parte de... ¿Estamos de acuerdo? Se van a mirar. Bien. Entonces, sigamos avanzando. Si eso va a generar ahí la parte de... ¿Qué va a pasar? Genera hipertrofia ventricular por aumento del gasto cardíaco. ¿Por qué va a generar hipertrofia ventricular? Acuérdense, si comienza acá a empezar al vestíbulo izquierdo normal aquí, ¿qué va a pasar? ¿Dónde se va a ir parte del gasto cardíaco? Por esta parte de acá, va a generar un cortocircuito. ¿Qué va a sentir el riñón? Que le llega buen gasto y que le llega bajo gasto. Que están robando, están robando sangre. Entonces, ¿qué vamos a pasar? ¿Qué va a decir el cuerpo? No, están robando sangre. Aumente el gasto cardíaco. Para aumentar el gasto cardíaco, tengo que hacer más fuerza de contracción. Y más fuerza de contracción, ¿qué va a generar? Una hipertrofia. ¿Estamos de acuerdo? Vas a trabajar más el corazón. ¿Para qué? Para que no vean más sangre. ¿Pero quién? ¿Por dónde se va la sangre? Por la parte de contracción. ¿De dónde? De la aorta hacia la arteria. Y muy indiferentemente de eso, ¿qué va a pasar? Si se va toda la cantidad de sangre, una gran cantidad de sangre de la aorta a la arteria pulmonar, ¿dónde va a generar un aumento de presiones? En la parte pulmonar, y va a generar una hipertensión pulmonar. Es decir, hipertensión pulmonar per se, ¿a quién va a repercutir? Hipertensión pulmonar acá, a nuestro ventrículo derecho. ¿Quién va a generar un también? Una hipertrofia ventricular. El mismo ventrículo va a estar con sobreexceso de sangre, sangre de acá que viene y sangre también que pasa por acá con presión. Entonces voy a valorar también el lado derecho. Y para la parte de los pulmones igualito, si acá aumenta la presión, todo aumento de presión en los pulmones, ¿qué va a dar? Edema pulmonar, congestión pulmonar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está fácil? No se van a equivocar, pues al final que nos va a llevar congestión y edema pulmonar. Al final todos tenían edema pulmonar, ¿se dan cuenta? Si se progresan, todos tenían edema pulmonar. Sigamos avanzando. La parte de lo que es la tetralogía de calor. Clásico, siempre preguntan tetralogía, siempre, todavía van a preguntar, y siempre se van a equivocar, y siempre se van a lamentar, no, ¿por qué no me acordé de eso? Igual me acuerdo que para lo que es hitos del desarrollo con una pediatría, hitos del desarrollo de niño, a ver cuántos camina, cuántos ponen cubitos, los cubitos,
manguitos, cositas. Eso también pregunta, siempre pregunta. Otro que pregunta siempre, que no nos acordamos, fármacos antituberculosos, lo que es terapia TBC, primera línea, segunda línea, ni vaticina, etc. Todas las vacunas tienen. Yo ahorita, si me dicen ahorita, no me acuerdo. Yo me acuerdo, tengo que revisar, porque no es común usarlo. Pero siempre nos preguntan. Otra cosa que siempre preguntan, ¿cuál va a ser? La parte de las vacunas. Todos, cuando van a dar su examen, cuando van a dar su ENAC, van a dar la parte de residencia, acuérdense ese punto, inmediatamente revisar. Porque por esos puntitos que decimos, eso no va a pasar nada. Muchas veces nos cuesta una plaza de residencia, una plaza de residencia. Entonces, esa metodología va a ser diferente ya, de derecha a izquierda. Si viene de derecha a izquierda, de la derecha que maneja sangre venosa, si se va a la izquierda, ¿qué quiere decir? Vamos a mezclar la sangre venosa con la sangre arterial, pero en el sentido de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir? De la parte no oxigenada se va a ir a la parte izquierda. Entonces me dará la cardiopatía cianótica, va a ser cianosis. Va a ser cianosis. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser cianosis. ¿Qué va a pasar? Primero dicen, ahora no hace el vínculo derecho, no puede ser cabalgado, puede ser que esté en el mismo lugar. Basta que salga con eso, ¿qué quiere decir? Va a mezclar tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Prácticamente va a recibir sangre mezclada, como vemos acá. Una parte venosa y una parte arterial. Desde ahí ya se anota. Siguiente parte, estenosis de la arteria pulmonar. Peor si está estenosada acá la arteria pulmonar, ¿dónde se ve todo el flujo? Por este lado, ¿sí? Entonces, peor, más estenosis. Ahora, ¿qué hemos dicho? Si hay una estenosis de la arteria pulmonar, estenosis de la arteria pulmonar, ¿cómo va a estar el ventrículo derecho? Con más trabajo para poder vencer esa estenosis. Entonces, si hay más trabajo para vencer esa estenosis, ¿qué va a pasar con el ventrículo? Va a estar hipertrófico. Porque va a haber un trabajo. Y para vencer esa estenosis vamos a aumentar. Y como la arteria ahora está cargada, está que se está haciendo del otro lado, ¿qué va a pasar? Va a haber una comunicación intervenida. ¿Estamos de acuerdo? Va a haber una comunicación intervenida. Por todos lados se va a mezclar la sangre. ¿Qué cardiopatía será? Nefropatía cianótica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso de hecho va a venir el examen. Esta parte de acá de patología hepática. Un verdadero falso, ¿no? Se cabalga, no hay estenosis, no hay insuficiencia arterial pulmonar, hipertrofia del ventrículo izquierdo, comunicación interauricular, para que se puedan, no se confundan, que se confundan, puede ser comunicación interventricular. Hipertrofia del ventrículo derecho, no es izquierdo, ¿no? Es estenosis de la arteria pulmonar, no es en la aorta. ¿Eso por qué? Porque va a venir un derecho y decir una pregunta de se acuerden siempre, porque siempre la razón. Y yo seguiré teniendo la razón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para tener todas estas patologías, para poder que sean dadas resoluciones tanto la patología valvular, la aorta, esa parte, ¿qué vamos a usar? ¿Te acuerdas que hemos hablado la vez pasada de lo que es el ECMO, no? Hablamos del ECMO, de la oxigenación por demanda intracorpórea, que había un ECMO venovenoso y venoarterial, ¿no? Cuando había problemas, digamos, un infarto y una insuficiencia cardíaca o un shock cardiogénico, con una que queríamos dar asistencia ventricular derecha, que dábamos el ECMO venoarterial. ¿Por qué? Porque queremos pasar del lado derecho al lado izquierdo, ¿se acuerdan? En este caso, ya el corazón tiene que dejar de funcionar para poder darle puntos, ¿no? Para poder cortar, para poder hacer estructuras, toda esa parte. Entonces no va a estar ahí latiendo, no va a hacer jamás, vamos a poder ser operado. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que poner una circulación extracorpórea. ¿Qué quiere decir? Vamos a darle un corazón artificial por un momento. Se va a sacar, se va a poner una cánula en la parte venosa y se va a regresar por la cánula arterial. Sale la parte venosa, sale para acá la parte venosa, la línea sale la parte de la cánula venosa. Va a la máquina, la oxigena, le da fuerza. ¿Y cuándo va a regresar? Por la cánula. Y acá está la aorta. Acá entra la cánula aorta. Mira, acá está clampada. ¿Para qué? Para que no entre sangre. ¿Estamos de acuerdo? Y acá va a haber otro tipo que se llama de cánulas, justamente para poder hacer lo que es la cautoplejía.
¿Y qué es la cardiología? Administrar medicación para que el corazón se detenga. Se detenga el corazón. ¿Para qué se debe detener? Para que yo pueda hacer la cirugía. Termino de hacer la cirugía, ¿qué va a pasar? Nuevamente yo le doy medicación para poder nuevamente sustituir el ciclo cardíaco. ¿Con qué le hago la cardioplegía? Generalmente lo hacen con calio. Le pongo harto calio y parece que el corazón va a parar, ¿sí o no? Va a parar. Y después le voy a poner calcio. Pues se pone el calcio que hace estabilización de membranas. Le pongo calcio, ¿para qué? Para que ya me desvíe la reacción de la potasio elevado que le cuesta del corazoncito y nuevamente comience a la cardioplegía que generalmente se hace con calcio, con potasio. ¿Estamos de acuerdo? Y nada, ya lo he recuperado y ya estamos. Yo tengo como comentaba sus compañeros anteriores, tengo una experiencia con esto. Una vez estábamos ahí, yo estaba rotando en un hospital de Lille, Francia, un hospital cardiológico. Entonces me entraba a cirugías, ¿no? Y había un residente, no sé cómo, la cánula arterial pues, la sacó por error. Cualquier cantidad de sangre empezó a salir de la verdad. No sabían, no se veía todo un mal, todos estaban desesperados, porque todos se mandaban a volar en francés. Pero así terrible, todo sangre para ti. No se murió, lo logramos controlar, pero sí, no se miraban, no sé cómo le iban a mirar para mí. Ahí mismo cuando hacían, o sea, terminaba la operación y simplemente daban un golpe, miraban la cardiología y comenzaba a latir el corazón. Porque miren la película, es cierto, o sea, así hacían allá. Daban un golpe, y ya terminaba la cardiología, terminaba la operación, un golpecito nomás y comenzaba a latir el corazón. No, porque anuncio de reversión de la cardiología. Pero ¿qué pasaba también? A veces no arrancaba tu corazón, no arranca por veces. ¿Por qué? Porque puede ser que mucho tiempo operatorio, que menos tiempo operatorio sea mucho mejor. Entonces, ¿qué tenían? Tenían dos palas, una pala por acá, así como las palas como para freír huevo, hay unas palas que son así, como tipo rastrillito, así, cuando lo encuentra, como una espátula, idéntico, pues, pones acá una y pones acá otra, idéntico, con esa curvatura máxima. Y después le dan una descarga eléctrica. ¿Para qué? Para poder estimular y poder hacer. No sabía, dale más. Estaban preocupados, hasta la cuarta vez salió, estaban preocupados. No revierte la cardiología, se muere el paciente. ¿Cuál sería otro problema? Acuérdense que sale la sangre del exterior. Estos tubos tendrán la misma consistencia que el endotelio, no, que se puede formar coágulos. Si el coágulo se va a ir, de acá viene lo que regresa. ¿Dónde se puede ir rápidamente? Al cerebro, ¿cierto? ¿Y si va al cerebro qué puede tener? Un infarto del cerebro. Entonces yo me acuerdo que estaba yo en el hospital, estaba en Lincoln, y en Lincoln estábamos en un paciente pediátrico, y le iba a operar el corazón, no me acuerdo qué cosa. La cosa es que al día siguiente le quitaron toda la sedación y no despertaba, pues, el niñito. No despertaba. Y yo decía, doctor, no, diagnosis la que lo pasó. No, esto es normal. Pues a mí me fui, me acuerdo. Yo lo dejé normal. Despertará. La cosa es que en la noche, viene que sea el médico de la noche, ¿no? Y le encuentra con anisocoria. Quiere decir que había estado, que una pila estaba así, este cortecito, no estaba así. Anisocoria. ¿Qué quiere decir? Que había una hipertensión endocraniana. ¿Y por qué estaba en hipertensión endocraniana? ¿Qué ha pasado? Le llevaron a tomografía y había hecho un infarto cerebral masivo de toda la parte del lado izquierdo. Masivo, toda la parte izquierda estaba negra. ¿Qué había pasado? En el momento de la cirugía se ha disparado un poco. Triste, ¿no? Entonces, me acuerdo que entraba a una sala nuevamente, ¿para qué? Pero para hacerla. Si hay una gran presión acá, ¿va a poder salir por algún lado del cerebro? No, tiene que hacer un corte, sacar un pedazo del cráneo, ¿no? Para poder que por ahí se salga el cerebro, ¿no? Para liberar la presión. Y me acuerdo que le hicieron pequeñito, el huequito, salió así con una fuerza del cerebro y como lo estructuraron así a presión, hizo una úlcera, se necrosó la parte de acá distante, esta parte, porque no había irrigación, porque estaba presión, no se irrigaba la piel, se murió esa parte, se expuso el cerebro, hizo cerebritis, o sea, se infectó esa parte con la masa encefálica acá, y al final se murió, pues. Pero así fue.
fue esta historia de chiquita, ¿no? Al final superó de una, como que era, ¿no? Pero teníamos 14 años, así, subió, pero con una complicación justamente de esta cirugía. Entonces, la principal complicación puede ser esta, que se libere trombos, hémolos y hacía gaseosos, pero también hacía coágulos, y era obstrucción. Y alguna obstrucción, pues, no, lesiones neurológicas severas. ¿Estamos de acuerdo? Listo, hasta acá llegamos con la parte de cardio.